Saludo para todos los hermanos y amigos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Voz que Clama en el Desierto. Bien, una vez más compartiendo con ustedes la palabra de Dios y bueno, aquí el propósito es que las experiencias que tenemos con Dios, porque personalmente considero que tengo experiencias con Dios, uno quisiera compartirlas con todo el mundo, ¿no? Estamos en un mundo donde hay un caos total en todos los sentidos, pero sobre todo en el espiritual. Lo espiritual es la base de todo lo demás. Lo espiritual es la base de todo lo demás. Si no hay valores, si no hay moral, si no hay principios, si no hay respeto por las leyes de Dios, todo se desajusta, todo se desajusta. Y entonces estamos viviendo eso en este momento, el desajuste social en todos los aspectos, en lo religioso y en lo político. Bien, ustedes se dan cuenta viendo las redes la gran proliferación de sectas, de religiones, de credos y bueno, y cada día se levantan más, cada día se levantan más maestros. Por ahí estaba escuchando a una señora que salió yo no sé de dónde y bueno, ella dice que ella es la esposa de Dios y que ella es la esposa de Melquisedec y bueno, ella tendrá su reguero para compartir también. Y bueno, y toda esta clase de cosas encuentra gente que lo sigue y que lo escucha, porque la ignorancia es algo con lo que vamos a luchar todo el tiempo. Entonces yo quisiera compartir con ustedes un pensamiento. A ver, recuerdo que alguna vez me encontré con un joven y me pareció muy sincero el muchacho, la verdad, me pareció muy sincero el muchacho y él me dice, yo me he propuesto encontrar la verdadera religión, dijo él, y para eso las voy a estudiar todas. Bueno, yo le dije al muchacho, le dije, hermano, pero para estudiar todas las religiones se le va la vida y usted no alcanza ni a la mitad, porque son muchas. Entonces yo le dije a él, le recomiendo mejor que estudie la Biblia. La Biblia es el origen de todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo tienen su raíz en la Biblia. Entonces estudie la palabra de Dios y usted va a sacar sus propias conclusiones. Él me decía, la Biblia es muy difícil de entender. Y le dije, no. La Biblia no es difícil de entender. Es el libro más sencillo que hay. Lo que pasa es que los seres humanos y las personas y los supuestos maestros la complican precisamente para que usted no la entienda. ¿Cuál es el problema de entender la Biblia? La Biblia es un mensaje de Dios para usted. La Biblia lo que hace es manifestarnos a nosotros lo que nos corresponde. Es nuestra herencia. Por eso la Biblia está dividida en dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un testamento? Todo el mundo sabe qué es un testamento. Un testamento es una herencia que un padre o alguien le deja a su familia. Y aquí estamos hablando de la herencia que Dios nos deja a nosotros como hijos de Dios, a todos los mortales, Claro, Dios pone unas condiciones. ¿De qué somos herederos nosotros? ¿De qué somos herederos nosotros como mortales? Según nos dice el apóstol Pablo, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Óigame bien, todas las cosas. Usted que me escucha, por humilde que sea, por sencillo que sea, por ignorante que sea, usted es heredero de todo esto que le rodea. Usted es heredero de todo esto que le rodea. De todo eso que usted anhela y que usted necesita. Aquí hay una cosa bien especial. Mire, todo lo que usted ve, Dios lo da gratis. Todo lo que usted ve, Dios lo da gratis. ¿Cuánto nos cobra Dios por el agua que corren en los océanos y por los ríos y por las fuentes? A ver, ¿cuánto nos cobra Dios por el agua que cae en la lluvia y que hace que la tierra produzca? ¿Cuánto nos cobra Dios por el aire que nosotros respiramos? ¿Cuánto nos cobra Dios por el sol que nos da vida y que nos calienta todos los días?
¿Cuánto nos cobra Dios por el fruto que la tierra produce y que nos alimenta? Todo Dios lo da gratuitamente. Pero ¿quién le puso precio a estas cosas? A ver, viene por ahí un determinado hombre con dinero, canaliza las aguas, lleva el agua a cada casa y entonces él ya considera que el agua es de él y se la pone cuando quiere y se la quita cuando quiere. Eso quiere decir que el ser humano en su codicia, en su deseo de controlar y de adueñarse de todo, nuestro egoísmo y nuestra codicia es la que destruye todas las cosas. Bien, así como hacen estos personajes con el agua, hacen las religiones con Dios. Cada religión coge un pedacito de Dios y nos cobra por ese pedacito de Dios. A ver, hablemos de la religión más poderosa del mundo, o una de las más grandes. La religión católica romana, que dice ser la iglesia escogida por Dios y que para mí en lo personal, en mi concepto personal, es la mamá de todos los problemas del mundo. A ver, ellos consideran que Dios es de ellos. Ellos consideran que Dios es de ellos. Y entonces te venden a Dios por poquitos. Te cobran por la confesión, te cobran porque se murió tu familiar, te cobran por bautizar el niño, te cobran porque te casas, te cobran porque te venden el asunto este por el que se rebeló Martín Lutero, te venden el perdón, ¿ves? Y entonces todo es un negocio, se ha convertido en una de las organizaciones más ricas del mundo. Dicen que es la Santa Madre Iglesia, el que la representa se llama el Santo Padre, y uno dice, bueno, es el Padre y es la Madre ¿de quién? ¿De quién es papá? El Papa, ¿y de quién es mamá la Iglesia? Pregunto yo. Y entonces digo, ¿qué manera de un papá y de una mamá tratar a sus hijos? Todos los días los empobrece más, todos los días los arruina más y todos los días les dice más mentiras. Y entonces este problema, esto que hace la Iglesia Católica, lo aprendieron a hacer también las iglesias protestantes. Y entonces así, si la Iglesia Católica tiene derecho de hacer eso, los pentecostales también tienen derecho, los testigos de Jehová también tienen derecho, los mormones también tienen derecho, y entonces el mundo está invadido de una cantidad de garrapatas, de chupasangres, que lo único que les interesa es tu desgracia y tu dolor, y eso es todo. Porque si fuera por ayudar, tienen con qué ayudar. Tienen con qué cambiar, tenemos con qué cambiar este mundo. Si tuviéramos líderes llenos del Espíritu Santo, tendremos con qué cambiar este mundo. Bien, como yo no puedo cambiar el mundo, yo sí puedo cambiar mi alrededor, puedo cambiar mi vida, puedo cambiar mi familia, puedo cambiar mis amigos, puedo compartir con ellos el conocimiento de la palabra de Dios, que es bien sencillo. En estos días hablaba con alguien y le decía, mire, la Biblia prácticamente resume todo el contenido de la Biblia y todo lo que usted necesita conocer de la Biblia, y que todas las iglesias le sacan el cuerpo. Todas las iglesias les evaden esto que dice la Biblia. La Biblia se resume, yo diría, en tres capítulos. Primera de Corintios 13. Romanos capítulo 13 y San Marcos capítulo 12 y el versículo 29. Ahí se reduce todo esto. Aquí yo estoy de acuerdo con la canción de Ricardo Arjona, ¿no? ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día si lo que ahí está escrito se resume en amor? Vamos, ve y practícalo. Y eso es lo que ninguna iglesia quiere practicar. A ver, yo no conozco una iglesia que se preocupe por los pobres. Yo no conozco una iglesia que se preocupe por sacar adelante a esta sociedad. Y por ahí estaba escuchando a un cura que decía, nosotros estudiamos tantos años para ser curas, ¿y cuánto estudian los pastores? Y me pregunto yo, ¿y para qué estudia un cura? ¿Qué hace un cura? ¿De qué nos sirve a nosotros el estudio que hace un cura? ¿En qué me beneficia a mí un cura con su conocimiento? ¿Qué me aporta? Si lo único que enseñan son mentiras. Y entonces para eso estudia. Por la gracia de Dios tenemos esta Biblia en nuestras manos. El tener esta Biblia en nuestras manos, tenemos la mente de Dios en nuestras manos, los pensamientos de Dios en nuestras manos, y yo voy a ser más atrevido todavía. Tenemos a Dios
frente a nosotros, porque la Biblia dice que el Verbo es Dios. El Verbo es Dios. Según Juan, capítulo 1 y el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, es decir, la palabra de Dios es Dios. Y ese Verbo se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y cuando vino Jesucristo aquí a la tierra, ¿qué nos enseñó Jesucristo? ¿Cuál fue la prioridad de su mensaje? ¿Cuál fue la prioridad de su mensaje? El evangelista dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, óigame bien, todo aquel, todo, pobre, rico, negro, blanco, ignorante o sabio, todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a eso vino Jesús. Y de entre las palabras que Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dígame un líder religioso que ponga esas palabras en acción como las puso Jesús. Y entonces uno se da cuenta que el Evangelio de Cristo es sencillo. Dejo con ustedes estos versículos y aquí termino. Salmo 19, yo quiero que leamos el Salmo 19 y ojalá que usted se quede con estos textos, verso 7 hasta el versículo 10. Salmo 19, verso 7 hasta el verso 10 dice, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. O sea, la Biblia. No deje que las iglesias y religiosos le interpreten la ley. Estúdiela, sáquele tiempo, dedíquele tiempo. El testimonio del Señor es fiel que hace sabio al sencillo. Usted no tiene que ir a una universidad a estudiar hebreo, arameo, griego. No, estudie su Biblia. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Sencillo el mensaje. Lea el versículo, pídale a Dios sabiduría, sus preguntas y sus inquietudes las puede enviar por este medio, que con la ayuda del Señor estaremos compartiendo más de este tema con ustedes. Bendiciones para todos.